Capítulo 191. A bordo del Dreamweaver las luces de guía parpadeaban a lo largo de los pasillos del buque de guerra mientras el personal se movía con prisa coordinada. Millones de soldados de la Legión de la Tormenta se reunieron en formación en las cubiertas, con oficiales gritando discursos de guerra para levantarles el ánimo. Una vez concluida la movilización, las tropas marcharon en formación o pilotearon diversas máquinas de guerra hacia los barcos de transporte. Se desplegarían en la superficie una vez que la flota eliminara las defensas antiaéreas de Matirá. En otro lugar, en una de las enormes cubiertas del hangar del barco, casi 900 ángeles del vacío y ángeles de la guerra inspeccionaron y prepararon sus armas en silencio. Bajo el mando de Duque y Prue, abordaron torpedos de desembarco en pequeños escuadrones. Estos guerreros astartes acompañarían al Salvador en el asalto a la corte del rey. No muy lejos de ellos, 2000 hermanas de batalla, vestidas con servoarmaduras exquisitamente elaboradas, se encontraban en filas disciplinadas. La mayoría de ellos tenían cabello blanco plateado y rasgos llamativos. Sin embargo, las cicatrices ocasionales que adornaban sus rostros les daban una presencia fría y formidable. Cada hermana sostenía una cruz colgante grabada con la imagen del Salvador, susurrando oraciones. A través de años de ritos religiosos y de incansable entrenamiento de combate, sus cuerpos y almas habían estado dedicados por completo al Salvador. Por el Salvador. La canonesa Maya declaró solemnemente antes de conducir a las hermanas de batalla hacia las naves de asalto. Su misión era mantener el perímetro exterior de la corte del rey contra las fuerzas enemigas. Por fin, me toca subir al escenario. Eden se estiró mientras se levantaba del sofá y sus articulaciones crujieron audiblemente. Desde la recuperación de Ur, había pasado más de una década desde la última vez que pisó el campo de batalla. Sin embargo, esta vez, se enfrentaban a fuerzas contaminadas por Khorne. Sus instintos le advirtieron que probablemente aparecerían enemigos aún más formidables. En un momento tan crucial, no podía permitirse el lujo de quedarse atrás. Salvador, es hora de ponerte tu armadura. Linda, la doncella jefa, se acercó y lo ayudó gentilmente a quitarse sus intrincadas túnicas ceremoniales. Debajo de ellos, se revelaba el físico de Eden. Cincelado y perfectamente esculpido, sus músculos parecían obras de arte magistrales. Cada fibra de su ser exudaba inmenso poder y agilidad. Desnudándose hasta la cintura, caminó hacia una puerta oculta que conducía a su cámara de armadura privada. Al subir a la plataforma de la armadura, Eden extendió los brazos. Los servidores se pusieron en movimiento y lo equiparon con un traje electromuscular negro. La maquinaria automatizada zumbaba mientras placas de servoarmadura dorada se fijaban a su cuerpo. Pronto, la armadura se selló y cobró vida. Esta fue la segunda iteración de su servoarmadura diseñada a medida. Las mejoras se centraron principalmente en la estética. Fueron elaboradas con técnicas de la época dorada de la humanidad y adornadas con aún más piedras preciosas. Se instalaron mecanismos adicionales para generar efectos visuales impresionantes. Una llama dorada radiante brillaba como alas etéreas en su espalda, mientras una corona dorada de fuego coronaba su casco. Ahora, con todos los efectos activados, Eden irradiaba un brillo divino, como un dios descendiendo al campo de batalla. Un guerrero imponente y dorado de suprema grandeza. Cuando llegara al campo de batalla vestido con esta armadura, sin duda sería la figura más llamativa presente. No se trataba de mera vanidad. Era una necesidad estratégica. Como Salvador y Comandante Supremo, era un símbolo. Su llegada con gran resplandor infundiría miedo en los corazones del enemigo al tiempo que inspiraría a sus propias fuerzas. Por la misma razón, las armaduras astartes llevaban inscripciones sagradas y adornos ornamentados. Se eligieron guerreros veteranos de excepcional coraje y resistencia para llevar los estandartes sagrados del capítulo. Estos símbolos eran vitales para mantener la moral. En cierto sentido, el Eden mismo era un estandarte de guerra divino andante. Silbido, un poco cegador, Eden entrecerró los ojos ligeramente y desactivó los efectos visuales. En el pasillo se acercaron varios servidores, portando su espada de poder dorada y una caja de metal elaboradamente decorada. Arrodillándose, le presentaron las armas sagradas. Eden levantó la tapa de la caja.
En el interior, sobre un cojín de seda fina, yacía una reliquia de medio metro de largo, de color blanco plateado, inscrita con intrincadas runas sagradas, su santa ojiva de cremación, junto a su lanzador. La fabricación de esta arma casi le había costado la vida. Había pasado años en recuperación, gastando una enorme cantidad de energía de fe para sanar completamente. Se necesitaron más de 7 años para completar esta reliquia. Su núcleo de compresión de energía contenía una vasta reserva de soles en miniatura y energía solar dorada. Eden había inspeccionado una vez la reserva de energía vinculada a la disformidad. Una esfera de energía condensada, de cientos de metros de radio, aguardaba dentro. Una vez disparado, el núcleo rompería su contención de disformidad y liberaría el poder ilimitado almacenado en su interior. La energía dorada del sol del emperador incineraría a todos los enemigos contaminados por el caos. Luego de asegurar la ojiva en el lanzador, Eden la sujetó a su módulo de almacenamiento de cintura. Ahora se sentía realmente preparado. Tenía en sus manos su as definitivo. Con esta arma divina, nada podría amenazarlo. A menos, por supuesto, que un avatar de los dioses del caos descienda en persona. Y si eso sucediera, bueno, y tendría que pedir refuerzos. Invocando al mismísimo emperador. ¿Y si eso falla? Entonces jeje. Dejando a un lado esos pensamientos, Eden agarró su poderosa espada y avanzó a grandes zancadas. Flanqueado por Carter y un centenar de guardianes del trueno, se dirigió a la cámara de teletransportación de la nave. Por razones de seguridad, Eden y sus guardianes del trueno se desplegarían mediante teletransportación. Estaban esperando, listos para el momento de la transición. Un ligero temblor recorrió el barco. Eden podía sentirlo, el Dreamweaver había dejado de moverse. Habían llegado a la atmósfera superior de Matirá. Matirá, atmósfera superior. Una flota colosal se alzaba sobre la colmena principal, y su enorme masa proyectaba una inmensa sombra sobre la ciudad de abajo. La tensión se extendió por todo el planeta. A bordo del Dreamweaver, Caes miró hacia la capital colmena. Los conjuntos de escudos de vacío de la ciudad se habían activado, parpadeando con un suave resplandor. Cientos, si no miles, de torretas de defensa planetaria ajustaron sus cañones hacia la flota de arriba. El enemigo se estaba preparando para una última resistencia desesperada. Auge, el Dreamweaver, situado en la vanguardia de la flota, fue alcanzado por cañones de defensa planetaria. Los primeros ataques provinieron de la red de defensa de órbita baja del planeta. Densas descargas de fuego de artillería impactaron contra los escudos de vacío de la nave, encendiendo ráfagas de energía al impactar. Caes, sin embargo, permaneció imperturbable. Sin una flota naval que los protegiera, estas plataformas orbitales solo podían disuadir a fuerzas de asalto menores. No representaban ninguna amenaza real. Todas las baterías, concentren el fuego. Destruyan las defensas orbitales. La flota desató un bombardeo devastador. Una lluvia de municiones cayó sobre las plataformas orbitales. Una sola salva fue suficiente para reducirlos a escombros. Las estaciones en ruinas cayeron hacia el planeta, solo para ser destrozadas en el aire por las defensas antiaéreas. Sus restos se dispersaron por los escudos de vacío, provocando ondas en el campo de energía. Con las defensas orbitales neutralizadas, Caes ordenó a la flota avanzar hacia la ciudad colmena. Ahora comenzaría la verdadera guerra. Normalmente, sitiar un mundo colmena fortificado llevaría años. Los invasores necesitarían desplegar tropas terrestres, avanzando pulgada a pulgada para desactivar sus defensas. Pero las fuerzas de Eden tenían el Dreamweaver y una flota entera. Podrían simplemente destrozarlo. Pronto la flota alcanzó el alcance óptimo. Auge. El cañón Nova del Dreamweaver disparó una ojiva de plasma al escudo de vacío de la colmena, provocando una explosión cegadora. Una quinta parte de la superficie del escudo brilló y vaciló bajo el ataque. Esta fue la señal. La flota comenzó su bombardeo a gran escala. Las explosiones sacudieron el escudo de vacío, pero este resistió. Después de varios ataques de prueba, la flota cesó el fuego. Caes suspiró. El escudo era demasiado resistente. Extraía energía de las vastas reservas energéticas del planeta, por lo que drenar todo el arsenal de la flota podría no ser suficiente para penetrarlo. Los sacrificios eran inevitables. Él dio la siguiente orden.
Desplieguen fuerzas terrestres y destruyan los generadores de escudos. Zumbido. 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 Casi 20.000 aviones de combate atmosférico y bombarderos pesados fueron lanzados desde la flota. Se abalanzaron sobre la ciudad colmena como un maremoto. Las torretas antiaéreas rugieron en respuesta, derribando muchos aviones en bolas de fuego. Pero más fuerzas lograron abrirse paso, desatando la destrucción sobre las defensas clave. Comienza la invasión terrestre por El Salvador. Saint Fran y el líder rebelde Brown lideraron sus fuerzas en un asalto coordinado contra las defensas antiaéreas. Había llegado el momento. Caes dio la orden. Desplieguen los torpedos de desembarco. Cientos de torpedos, cargados con ángeles del vacío, ángeles de la guerra y hermanas de batalla, se lanzaron hacia la corte del rey. Eden, de pie junto a la baliza de teletransportación, observó cómo una energía dorada se encendía. Se abrió un portal. Él y 20 guardianes del trueno dieron un paso adelante. La batalla final había comenzado. Capítulo 192. Dentro de la corte del rey en el trono de maquinaria, el tirano Aries permanecía inmóvil, con el corazón oprimido por el miedo y la furia mientras los sonidos de los cañones distantes rugían fuera del gran salón. El enemigo se estaba acercando. Su vida ahora estaba en peligro inminente. Aunque había enviado a sus guerreros sedientos de sangre para enfrentarse al enemigo, y su guardia personal de berserkers mutantes aún lo rodeaba, no sentía ninguna sensación de seguridad. Su cuerpo, devastado por antiguas heridas, estaba demasiado débil. Ni siquiera pudo soportar la idea de huir. Él era demasiado débil y en su aturdimiento, la imagen de una figura enorme, de color rojo sangre, apareció ante él una vez más. Horrores susurrados se deslizaron hasta sus oídos. Los demonios cantaron. Sangre para el dios de la sangre, calaveras para el trono de calaveras. Los Arris entendieron su significado. Si quería obtener poder, tenía que ofrecer matanza y devoción a esa aterradora entidad. Estas visiones lo habían perseguido durante años. Pero él nunca había sucumbido. Él era un soberano. Se negó a deshonrarse arrodillándose ante un dios oscuro. Aries apretó los puños, reprimiendo sus emociones mientras bajaba la mirada. Debajo de él, sirvientes y funcionarios temblaban y se encogían, con los ojos llenos de miedo. No hice nada malo. Si no fuera por mí, este planeta habría caído hace mucho tiempo. Fue la voluntad del emperador. Todo lo que hice fue por Matirá, por todos ustedes. Pero nunca me entendiste. Pensé que podía controlar este poder, pero eso era solo una ilusión. Reconozco mi fracaso. El caos me ha vencido. No me culpes si solo quería sobrevivir. Silbido, según el cronograma programado, las bombas mecánicas se activaron, inyectando potentes sedantes en el montículo de carne que una vez fue su cuerpo. Pero al segundo siguiente, rotura. Una garra mecánica destrozó los tubos de sedación y derramó un líquido azul sobre el frío suelo de metal. Aries levantó la cabeza, sus ojos ardían con un brillo carmesí, su expresión se contorsionó por una rabia violenta. Él había tomado su decisión. No más resistencia. Abrazaría el poder del caos. Solo a través de la sumisión pudo obtener verdadera fuerza y escapar de la muerte. ¡Ah! Los sirvientes y funcionarios gritaron de terror y trataron de escapar. Pero ya era demasiado tarde. Las grandes puertas de piedras preciosas se cerraron de golpe. Momentos después, el sonido de cuchillas mecánicas desgarrando carne resonó por todo el gran salón. Los gritos resonaron mientras la sangre salpicaba las paredes. Un sacrificio de sangre había comenzado. Fuera del gran salón los guerreros sedientos de sangre, siguiendo la orden de Aries, cargaron hacia la batalla. Estos guerreros, corrompidos desde hacía tiempo por el caos, habían perdido toda apariencia de razón. Destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Incluso sus propios aliados. ¿Qué estás haciendo? Malditos monstruos. Mátenlos. Ahora. Las primeras víctimas fueron los guardias de la corte del rey. Su camino de retirada estaba directamente en la línea de ataque de los guerreros sedientos de sangre. Los guardias levantaron sus vólteres y dispararon ráfagas contra los berserkers. Pero sus disparos apenas los inmutaron. Sangre por el dios de la sangre. Los berserkers heridos solo se volvieron más feroces, destrozando a los guardias con una brutalidad inigualable.
Cuando pasaron, solo quedaban algunas extremidades dispersas. Al observar cómo se desarrollaba todo esto, Eden frunció el ceño profundamente. Estos berserkers estaban casi a la par con los astartes. Y los superaban significativamente en número. Afortunadamente, se había preparado para esto. Los ángeles de guerra cambiaron a sus rondas tranquilizantes verdes especializadas, formando formaciones de asalto cerradas en preparación para el combate. Dando un paso al frente, Eden activó los efectos de su servoarmadura. Una corona dorada de llamas y alas radiantes de fuego aparecieron detrás de él. Sacó su espada de poder, encendiéndola con una llama sagrada. Avance. Auge, en ese momento, una bala perdida impactó el imponente monumento del rey Arri, provocando que la enorme estatua se derrumbara en una nube de polvo. Con un estruendo ensordecedor, estalló la batalla. Los ángeles de la guerra, posicionados en la retaguardia, levantaron sus vólteres en perfecta sincronización, desatando rápidas descargas de rondas tranquilizantes verdes. Su velocidad de disparo era asombrosa. Cada disparo colocado por expertos. En el momento en que las balas impactaron sus objetivos, una niebla verde explotó y se filtró en la carne de los berserkers. Los sedantes de alta concentración y las neurotoxinas que inducen ilusiones actuaron de inmediato, llenando a los guerreros de calidez y serenidad. En cuestión de segundos, sus mentes se inundaron de alucinaciones reconfortantes. El abrazo de una madre. Un beso de amante. La risa de un niño. Y una ola interminable de adorables y esponjosas criaturas. Miau, miau, miau tilde y... La carga de los berserkers flaqueó y sus rugidos perdieron fuerza. Su eficacia en combate se desplomó. Antes de que pudieran deshacerse de las alucinaciones, los ángeles del vacío atacaron. Con las lanzas en alto, se estrellaron contra las líneas enemigas. Por el emperador. El duque lideró a casi 300 ángeles del vacío en la refriega. La batalla fue un torbellino de carnicería. La sangre de los berserkers empapó a los ángeles del vacío, alimentando su furia inquebrantable. Por un momento, fue difícil saber quién seguía realmente a Khorne. Un rayo psíquico azul-blanco crepitó. Poderosos rayos psiónicos quemaron a los berserkers, reduciéndolos a cáscaras carbonizadas. Prue lideró a su escuadrón de ángeles de guerra con poderes psiónicos, atravesando a los enemigos con espadas sierra mientras desataba hechicerías destructivas. Mientras tanto, los guardianes del trueno se movían en formaciones precisas. La mitad despejando un camino hacia adelante, la otra mitad protegiendo a Eden mientras abrían una ruta hacia el gran salón. A medida que avanzaban, las fuerzas enemigas se reducían. Los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra se dividen en escuadrones y arrasan con los grupos de berserkers. Eden y sus guardianes del trueno avanzaron directamente hacia el gran salón. Estallido. Carter abrió de una patada las puertas de piedras preciosas, rompiéndolas en pedazos. En el momento en que las puertas se rompieron, una ráfaga de viento empapado de sangre surgió. Uf, debería haberme puesto el casco. El rostro de Eden permaneció estoico, pero por dentro estaba gritando. No se había puesto el casco. Ahora, el abrumador hedor a sangre y podredumbre inundó sus sentidos. Su fisiología mejorada se adaptó rápidamente, pero la experiencia estuvo lejos de ser placentera. Al entrar al pasillo, Eden respiró profundamente. Estaba arruinado. El caos había profanado completamente este lugar. El palacio, una vez adornado con piedras preciosas, ahora parecía una pesadilla infernal. Las paredes estaban manchadas con runas demoníacas blasfemas. Crecimientos parecidos a carne envolvían los pilares. El suelo estaba lleno de cadáveres. Cuerpos destrozados en exhibiciones horripilantes. Los cráneos fueron apilados formando montañas. La sangre fluía como ríos. Eden volvió su mirada hacia el trono de la maquinaria. Una masa pulsante de carne carmesí se retorcía sobre él, emitiendo respiraciones profundas y guturales. Una presencia violenta irradió hacia afuera. Salvador, por fin has llegado. Arris levantó la cabeza. Un único cuerno carmesí sobresalía de su frente. Su rostro estaba cubierto de pequeñas escamas rojas. Una sonrisa cruel reveló unos colmillos afilados como navajas. Había aceptado el don de Khorne. Su alma había caído en el caos.
Años de matanza acumulada y las bendiciones del dios de la sangre lo habían transformado en un verdadero demonio de la carnicería. Ya no temía a la muerte. Pero él, en cambio, ansiaba la batalla. Rugido. Los Aries aullaron, desatando una ola de energía sedienta de sangre. Una tormenta carmesí rugió en el salón. Incluso los guardianes del trueno dudaron y dieron un paso atrás. Pero se recuperaron rápidamente y se mantuvieron firmes. Eden avanzó a grandes pasos, imperturbable. Aries se inclinó hacia adelante y apoyó su mano con garras en su barbilla. Finalmente, se burló. Salvador, sé que quieres matarme. Señaló las sombras. Pero primero, debes demostrar lo que vales. De la oscuridad emergieron decenas de berserkers de sangre. Cada uno de casi 3 metros de altura, irradiando una inmensa sed de sangre. Eden suspiró. Típico de Khorne. Un duelo no es suficiente, tienes que luchar por el derecho a batirte en duelo. Aries se burló. Eres demasiado débil. Derrótalos, y entonces te concederé el honor de enfrentarme. Eden entrecerró los ojos. Este bastardo estaba actuando terriblemente arrogante y fueron solo las bendiciones de Khorne. Al observar la cara engreída de Aries, Eden de repente sintió el impulso de disparar su sagrada ojiva de cremación directamente hacia él. Capítulo 193. Eden reflexionó por un momento, reprimiendo el impulso de disparar un tiro devastador. Después de todo, las cáscaras de ceniza sagrada eran una carta de triunfo, algo que debía usarse solo cuando era absolutamente necesario. Miró a las docenas de berserkers de Khorne que bloqueaban su camino sin mucha preocupación. Un mero puñado de ellos no sería suficiente para detener a su guardia del trueno. Pronto, se abrirían paso entre estos herejes del caos y luego convergerían en Aries para un asalto decisivo. La filosofía de Eden siempre había sido simple. Si puedes unirte a un enemigo, no te molestes en batirte a duelo. Incluso si un duelo era inevitable, era mejor preparar una emboscada de antemano, asegurando que el enemigo fuera aplastado incluso antes de que llegara al campo de batalla. Un enfoque táctico altamente confiable. Esta mentalidad fue heredada de cierto maestro de su vida pasada, alguien que tenía un don para los estallidos repentinos de fuerza abrumadora. Si ese maestro hubiera renacido en el universo de Waramer, podría haber ganado títulos como el maestro de las explosiones, el señor de las emboscadas o el perro loco de la batalla. Mientras Eden estaba perdido en sus pensamientos, más berserkers de Khorne emergieron de la cámara oculta, rodeando a su grupo. Sus números ahora excedían sus propias fuerzas. Estos berserkers estaban vestidos con pesadas armaduras con púas y empuñaban enormes hachas de color sangre. Sus cuerpos estaban envueltos en una densa aura de sed de sangre. Sus ojos carmesí miraron a Eden y sus guerreros con intenciones asesinas. El trono mecánico Aries, sentado en el imponente trono, se burló mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Salvador, estás rodeado. No hay dónde correr. Eden suspiró internamente. Me descuidé. Este tipo es igual de astuto. Debería dejar de poner banderas tan pronto. Casi me dan una paliza. Afortunadamente, ya había hecho preparativos. En el momento en que apareció la primera oleada de berserkers de Khorne, ya había pedido refuerzos. Auge, varias puertas enormes hechas de piedras preciosas explotaron bajo el fuego de artillería. Señor Salvador, los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra han llegado. El duque y Prue, los dos maestros del capítulo, habían seguido sus órdenes, dejando a los enemigos restantes afuera para que los manejaran las hermanas de batalla, antes de conducir a sus guerreros de élite al gran salón del trono. Con su llegada, el curso de la batalla cambió. La mirada de Eden se fijó en Aries mientras comentaba fríamente. Disculpas, pero parece que tengo más guerreros que tú. Rugido, Aries estalló de furia y gritó órdenes a los berserkers. Mátenlos a todos. Los berserkers de Khorne aullaron, alzando sus brutales hachas en alto mientras cargaban hacia adelante, sus espadas cortando el aire como una tormenta empapada de sangre. BZZZT. Los guerreros de la Guardia del Trueno encendieron sus espadas de poder y enfrentaron el ataque de frente. Momentos después, los ángeles del vacío y los ángeles de la guerra se unieron a la lucha. Miles de guerreros se enfrentaron en una pelea que hizo temblar la tierra. Los proyectiles de perno zumbaron a través del campo de batalla, las espadas sierra rugieron en una cacofonía de violencia y la arquitectura circundante sufrió daños devastadores.
Afortunadamente, el salón del trono era lo suficientemente grande como para dar cabida a una carnicería de tal escala. Si esta hubiera sido una estructura más pequeña, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Los berserkers de Korne lucharon como bestias rabiosas, completamente consumidos por la sed de sangre, atacando salvajemente sin importar la estrategia. Pero los marines espaciales eran mayores en número y luchaban en escuadrones coordinados. Mediante un trabajo en equipo preciso, abatieron sistemáticamente al enemigo sufriendo pérdidas mínimas. En medio del caos, Eden lideró a Carter y a 20 guerreros de la Guardia del Trueno hacia adelante, abriendo un camino sangriento hacia el trono mecánico. Uno por uno, los berserkers alrededor del trono fueron masacrados. Harris ahora estaba sentado solo en su trono mecánico, observando cómo Eden y sus guerreros ascendían a la enorme platir. Berserkers. Regresen para defender el trono. Gritó desesperadamente hacia el campo de batalla, pero sus guerreros estaban demasiado perdidos en su frenesí como para obedecer ninguna orden. Eden y sus fuerzas rodearon a Harris. Sentado en el trono, su grotesca masa de carne carmesí de casi 5 metros de altura exudaba una presencia aterradora. Sin embargo, a pesar de su monstruosa forma, el tirano caído no pudo mantenerse en pie. Un blanco sentado era un blanco muerto. Ataque. Eden dio la orden. La Guardia del Trueno levantó sus rifles de cerrojo de gran tamaño, desatando un torrente de fuego. Una lluvia de munición perforante y proyectiles de supresión se dirigió hacia Harris. BZZZT. Harris levantó una mano, activando el campo de energía del trono. La primera descarga de proyectiles se estrelló contra la barrera, su propulsión se agotó antes de poder penetrar más y cayeron al suelo sin hacer daño. Entonces los ataques de largo alcance no funcionarían. Carter bajó su volter y sacó su enorme espada sierra carmesí de 2 metros de largo. El arma cobró vida y su campo de energía crepitó. Los otros guardianes del trueno siguieron su ejemplo y activaron sus armas de poder. Cargar. Carter encabezó el avance. Cuando el campo de energía volvió a encenderse, blandió su espada sierra violentamente. Barra oblicua, la hoja atravesó la barrera, disipándola momentáneamente. Pero, sonido metálico. Una extremidad mecánica escarlata, infundida con el poder oscuro de Korne, interceptó su ataque. Entonces, docenas de zarcillos mecánicos carmesí similares estallaron, enfrentando a la Guardia del Trueno en un combate brutal. Harris se rió maniáticamente. Idiotas. ¿De verdad creen que pueden matarme solo con esto? Durante décadas, había transformado el trono mecánico en una fortaleza impenetrable. Ahora, bendecido por el dios de la sangre, era aún más fuerte. Carter se encontró asediado por los apéndices mecanizados, cada extremidad pulsando con la brutal energía de Korne. Atrapado en el suelo, incapaz de asestar un golpe decisivo, se vio obligado a ponerse a la defensiva. La humillación ardía en el pecho de Carter. Se había sometido a un entrenamiento implacable, esforzándose para hacerse más fuerte. Aún así, en cada momento crítico, él siempre era el que recibía la peor paliza. Y delante del Salvador, nada menos. ¿Cómo podría continuar como capitán de la Guardia del Trueno después de esto? Auge, uno de los zarcillos mecánicos escarlata se estrelló contra su pecho. Se estrelló contra el suelo con la armadura abollada. Apretando los dientes, Carter metió la mano en su cinturón y sacó un inyector lleno de un líquido violeta. Una mezcla desarrollada personalmente por Biosage Moss y Duke. Contenía potentes hormonas del ángel del vacío y estimulantes especializados diseñados para mejorar su cuerpo en un corto periodo de tiempo. Los efectos secundarios fueron graves, pero en ese momento no tenía otra opción. Abriendo su casco, metió el inyector en su cuello y presionó hacia abajo. El sueño se precipitó a su torrente sanguíneo y atravesó su corazón. Sus venas se hincharon y brillaron de color púrpura, sus pupilas parpadearon con una luminiscencia misteriosa. Su corazón latía como un tambor de guerra, bombeando más sangre, más poder. Este era su límite. Mantenerlo así por mucho tiempo lo mataría, tal como los antiguos guerreros del trueno. Pero por ahora Carter Rose. Muere, aquí. Acelerando su espada sierra a máxima velocidad, crepitando con la energía del campo de poder, subió su mochila propulsora y se lanzó hacia el trono. Sintiendo el peligro, Harris atacó desesperadamente con sus extremidades mecánicas carmesí.
Pero ya era demasiado tarde. Carter de repente giró en el aire, esquivando los golpes entrantes. Barra oblicua, una extremidad carmesí cayó y la electricidad crepitó desde el extremo cortado. En el momento en que toca el suelo, Carter ya estaba en 1 metro de Harris. ¡Malditos mar! Los ojos de Harris se abrieron con horror mientras levantaba el brazo. BZZZT, la hoja del campo de energía parpadeó. Una mano cortada cayó al suelo. Mi mano. Harris aulló. Luego, la otra mano cayó. La sangre brotó de los dos muñones. El pánico se apoderó del otro poderoso tirano. Espera. Me rindo. Sean Carter clavó su espada sierra en el pecho de Harris. La hoja le atravesó el corazón, convirtiendo sus entrañas en pulpa. El último grito de Harris se interrumpió. Su solitario cuerno cayó al suelo, seguido por la mitad de su cráneo. La otrora poderoso tirano se desplomó hacia adelante, sin vida. Carter, todavía frío y sereno, se volvió hacia Eden. Salvador, el hereje ha sido purgado. Capítulo 194. Suspiro. Y esto es lo que pasa cuando caes en el caos y de pie frente al enorme y grotesco montículo de carne carmesí. Eden no pudo evitar sentir una punzada de lamento. Su mente recordó el pasado de este gobernador del sector. Hace más de una década, cuando siguió al exgobernador a Matirá, había visto el mundo en su mejor momento. En aquella época, Matirá era una ciudad próspera y floreciente, el corazón del sector Goli, el mayor centro comercial de la región. Su visita había sido para un gran banquete, una fastuosa celebración que duró semanas, a la que asistieron casi todos los nobles del sector. La fiesta tuvo lugar a bordo de una colosal nave espacial, de varios kilómetros de longitud, donde los aristócratas, ataviados con extravagantes atuendos, se entregaron a los manjares más lujosos y raros de la galaxia, mientras discutían acuerdos comerciales interplanetarios. Fue allí donde conoció a Harris. Un gobernante firme y ambicioso, alto e imponente, que recuerda a un león majestuoso. Había que decirlo. Bajo el gobierno de Harris, Matirá y el sector Goli disfrutaron de una breve época dorada. Sin embargo, en solo unas décadas, había sucumbido al caos. Ahora, todo lo que quedaba era este montón de carne carmesí, asquerosa, podrida y corrupta, que casi arrastraba a Matirá, y a todo el sector, a un abismo eterno. Por supuesto, no fue enteramente culpa suya. La gran grieta había hundido en la ruina innumerables planetas e incluso sectores enteros. Incluso si otra persona hubiera estado a cargo, el resultado no habría sido mucho mejor, tal vez incluso peor. Tomemos Urt como ejemplo. Si Eden no hubiera llegado, con su pequeño poder similar al sol y la línea vital dorada del dios emperador, Urt habría caído hace mucho tiempo en el caos y la corrupción Xenos. La población humana del planeta probablemente se extinguiría, dejando solo demonios y tiránidos atrapados en un baño de sangre eterno. Eden suspiró. Quémalo. Para las abominaciones nacidas del caos, el enfoque más seguro era purgarlas con calor extremo. Para garantizar que no vuelva a la vida de repente. Debajo del trono mecánico, la lucha continuaba. Todos los guardias del trueno, excepto Carter, habían descendido para reforzar el campo de batalla. Los berserkers de Corner restantes ya estaban condenados. Mientras tanto, 2 ángeles de guerra, encargados del apoyo táctico, recibieron la orden y corrieron hacia el trono. Equipadas con lanzallamas MK Moderetic, estas armas, diseñadas para marines espaciales, desataban fuego químico líquido de alta volatilidad que se adhería a su objetivo y ardía a temperaturas extremas. Capaz de incinerar cualquier forma de vida basada en carbono. Justo cuando los ángeles de la guerra se acercaban al trono, algo salió terriblemente mal. BZZZZT. El trono mecánico cobró vida y su campo de fuerza se reactivó. Los 2 ángeles de guerra fueron repelidos por la fuerza y enviados a volar hacia atrás. Carter reaccionó rápidamente, golpeando su espada sierra contra el suelo para estabilizarse, pero apenas logró resistir la repulsión. Aún así, el Eden permaneció inafectado. Golpe y golpe y golpe y un latido del corazón. Un siniestro resplandor rojo pulsó desde el interior del montículo de carne. Los ojos de Eden se abrieron de par en par. Anda ya. ¿Resucitar tan rápido? Es ridículo. A través de las capas de carne grotesca, vio claramente una enorme esfera de sangre pulsando y expandiéndose rápidamente.
Schlorp de repente, un par de cuernos afilados y demoníacos atravesaron la esfera. Desde adentro emergió un demonio gigantesco y monstruoso. Su rostro estaba retorcido y espantoso, exhalando brasas ardientes con cada respiración. Su cuerpo estaba cubierto de diminutas y temblorosas escamas y, al enderezarse, se desplegó un enorme par de alas. Una abrumadora aura de amenaza invadió la sala del trono. ¡Demonio! ¡Cuidado! Carter reaccionó al instante, rugiendo mientras blandía su espada sierra en un poderoso arco. Pero el demonio era más rápido. Desvió la espada sierra con una mano con garras y luego pateó a Carter directamente en el pecho. Auge, la enorme fuerza del impacto envió ondas de choque a través del aire. Chocar. Carter fue lanzado a través de la pared más alejada del salón y salió volando fuera de la sala del trono. Silbido, Eden respiró profundamente. Afortunadamente, Carter todavía estaba vivo, aunque había escupido sangre y se había roto varias costillas. Y nada nuevo para él. Sinceramente, muchas veces terminaba así durante los entrenamientos. El demonio de 4 metros de altura mostró sus colmillos y su aura de color rojo sangre surgió. Poder. Poder inigualable. La voz era de Harris. Se había transformado completamente en un demonio. En las últimas décadas, había asesinado a miles de millones de personas. Con las bendiciones de Korne, todo ese derramamiento de sangre lo había fortalecido, convirtiéndolo en un berserker de destrucción de pesadilla. Aún así, algo no andaba bien. A pesar de su ascenso, Harris no podía sentir la mirada del dios de la sangre sobre él. Ni siquiera ahora. Pero él se negó a creerlo. Una vez que masacre a todo este sector, me convertiré en un gran demonio. Me concederán una audiencia en la Ciudadela de Bronce. Harris dio un paso adelante, elevándose sobre Eden y mostrando una sonrisa cruel. Salvador, ¿de verdad creíste que te dejé alcanzarme por accidente? Te quería aquí para poder aplastarte con mis propias manos. Sería un fastidio perseguir a una pequeña rata cobarde. Eden se inclinó hacia atrás instintivamente, abanicándose la mano frente a su cara. Maldita sea, ¿podrías dejar de escupirme grasas en la cara? Luego sonrió cálidamente. ¿Alguna vez has considerado que predije tu predicción? Harris frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Eden se amplió. En realidad, me preocupaba más que te escaparas. Por eso había seguido a Carter y a los demás hasta allí, para prepararse para cualquier acontecimiento inesperado. Manteniendo la mirada fija en el trono, se aseguró de que Harris no pudiera escapar. Un Harris demonizado y prófugo habría sido una pesadilla logística. Eden hizo crujir sus nudillos. No he tenido una pelea en condiciones en más de una década. Así que y si de verdad eres tan fuerte como dices, no huyas. Harris rugió, levantando ambos puños para aplastar a Eden hasta convertirlo en pulpa. Eres un necio arrogante. Eres más débil que tus propios guerreros. Pero, en el momento siguiente, se quedó congelado. Porque lo sintió. La energía dentro del Eden surgió violentamente. Eden siempre había suprimido su poder divino, limitando la influencia de su sol en miniatura. Esto evitó que su naturaleza divina afectara su mente, al mismo tiempo que conservaba su energía de fe. Sin embargo, su cuerpo nunca había dejado de fortalecerse. Como un vaso en expansión, siempre aumentando su capacidad. Ahora, los sellos fueron liberados. Un torrente de energía divina inundó su ser. Una luz dorada brotó de sus ojos. Un rayo crepitó sobre su piel, quemando el suelo manchado de sangre. 10 millones de unidades de OP Energy se quemaron en un instante. Eden. Modo normal activado. Aunque todavía no estaba al nivel de primarca o gran demonio, era más que suficiente para lidiar con Harris. Harris se recuperó, rugiendo mientras golpeaba con los puños. Aunque Eden bloqueó el golpe, sus pies abollaron el acero debajo de él. Entonces su puño dorado crepitó con un rayo divino. Puño de oro. Grieta, la mandíbula de Harris se retorció, ennegrecida por la fuerza abrasadora. La batalla había comenzado. Capítulo 195. Harris quedó enredado con una figura dorada oscura. Era Carter. Tras apoderarse del enemigo, Carter puso su mochila propulsora al máximo poder. Una feroz explosión de llamas estalló, generando un inmenso empuje.
Esta fuerza hizo que Harris perdiera el equilibrio y ambos se estrellaran contra el techo esculpido. Las antiguas tallas de piedra, incapaces de soportar el repentino impacto, comenzaron a derrumbarse. Enormes trozos de piedra cayeron a su alrededor y se estrellaron contra el suelo. ¿No te esperabas esto, hereje? He vuelto. Carter sacó su espada de combate y la hundió en las alas demoníacas de Harris. Luego sacó su pistola de perno y disparó varias balas tranquilizantes de alta intensidad directamente a la herida. Sabía que no podía infligir daños graves a este demonio. Entonces apuntó a sus puntos débiles, intentando ralentizarlo lo máximo posible. Pero al momento siguiente, Carter fue atrapado. Rata molesta. Harris, ya gravemente herido en la batalla anterior, se encontraba debilitado. Ahora, un simple e insignificante insecto se atrevió a hacerle daño. Él estaba furioso. Estás cortejando a la muerte. Harris agarró a Carter y lo golpeó repetidamente. Los golpes brutales casi destrozaron la servoarmadura de Carter. A través de la mitad destruida de su casco, brotaba sangre de su boca. Sin embargo, su expresión permaneció firme. Auge. Temblando, levantó su pistola Volter y disparó otro tiro directo a la cara del demonio. Vete al diablo. Harris estaba furioso. Justo cuando estaba a punto de acabar con Carter, él sintió algo. Bip rápidamente miró el costado de sus alas de demonio. Allí, pegada a la membrana, había una granada antiblindaje de gran tamaño, diseñada especialmente para los marines espaciales. Maldita sea. En circunstancias normales, nunca habría dejado que un explosivo así se acercara tanto. Auge. La granada explotó. La onda expansiva obligó a Harris a soltarse. Carter se desplomó hacia el suelo. Eden, que esperaba abajo, lo atrapó en el aire con energía psíquica e inmediatamente le inyectó un estimulante médico. Las zonas no blindadas de Carter estaban repletas de innumerables fragmentos de metralla antiblindaje. Una lesión grave, posiblemente mortal. Sin embargo, después de recibir el tratamiento, Carter apretó los dientes y se puso de pie, como si estuviera listo para seguir luchando. Este tipo realmente era el guerrero más duro bajo su mando. Eden miró a Carter y no pudo evitar admirarlo. Le dio una palmadita en el hombro a Carter, indicándole que se quedara atrás y se recuperara. Lo hiciste bien. Déjame el resto, si este loco continuaba así, en poco tiempo estaría comiendo tierra. Eden levantó la mirada hacia las imponentes esculturas, de cientos de metros de altura. Para entonces, el humo y el polvo de la explosión ya habían desaparecido. El ala derecha de Harris colgaba flácida, con su membrana destrozada por la metralla y parecía una tela hecha jirones. Sin embargo, su carne demoníaca se estaba regenerando a una velocidad visible. Harris notó la mirada de Eden. Un destello de miedo cruzó sus ojos. En ese momento, solo un pensamiento llenó su mente: escapar de este planeta. Aléjate lo más que puedas de ese hombre aterrador. Harris inhaló con fuerza y luego arrojó una corriente de fuego infernal al suelo. Ignorando sus heridas, extendió con fuerza sus alas y se lanzó al cielo. Eden esquivó el ataque del fuego del infierno y vio a Harris estrellarse contra la cúpula de vidrieras y elevarse hacia el aire libre. Por cuestiones de movilidad y estética, Eden no llevaba un módulo propulsor con capacidad de vuelo. Pero eso no significaba que no pudiera volar. Para perseguir a Harris, apretó los dientes y quemó millones de puntos de fe. Una columna de luz dorada estalló hacia afuera. Un resplandor sagrado emanaba de todo su ser. Una corona llameante de oro se materializó sobre su cabeza, y un par de alas angelicales, envueltas en fuego divino, se desplegaron detrás de él. Como un dios descendiendo al campo de batalla. Esta vez no fue una ilusión. Fue un poder divino real y tangible. Eden dobló ligeramente las piernas y saltó. Auge, el suelo tembló y, con un resplandor dorado, atravesó la cúpula de cristal y se elevó hacia el cielo. Flotando en el aire, Eden buscó a Harris. Abajo, la batalla aún continuaba. La Legión de la Tormenta había sido completamente desplegada en el terreno. Decenas de brigadas mecanizadas lanzaron asaltos contra posiciones enemigas clave. Con apoyo de artillería de largo alcance, las divisiones blindadas avanzaron como una marea de hierro, asegurando ubicaciones vitales dentro de la ciudad colmena. Arriba, el fuego antiaéreo había disminuido.
Miles de aviones de guerra zigzagueaban por el aire, bombardeando las fortificaciones enemigas en apoyo a las fuerzas terrestres. Es El Salvador. El Salvador ha descendido. Muchos luchadores de la resistencia, al presenciar la forma angelical de Eren, se revitalizaron y se unieron para un ataque total contra el enemigo. Eren utilizó rápidamente sus sentidos psíquicos para localizar a Arris. Allí, a varios kilómetros de distancia. Sus alas de fuego se encendieron, dejando un rastro llameante mientras disparaba hacia su presa. En el cielo las alas de demonio de Arris cortaron un arco carmesí en el aire, sus ojos ardían de rabia. Él era el gobernante de este lugar, pero ahora, se veía obligado a huir humillado. Pero esto fue solo temporal. Una vez que escapara, y tuviera tiempo para recuperarse y reconstruir su fuerza, regresaría, liderando una legión de demonios. Zas. 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 Docenas de cazas Lightning Strike se fijaron en Arris y se movieron para interceptarlo. Se lanzaron en formación y sus cañones automáticos desataron torrentes de fuego. Bum, bum, bum. El fuego cruzado atravesó el aire, formando una red mortal que cortó todas las posibles rutas de escape. ¿Crees que estas latas pueden detenerme? Arris giró sus alas, girando en el aire para evadir la mayoría de las rondas entrantes. Luego, a pesar de recibir golpes, avanzó hacia arriba y cargó directamente contra el escuadrón más cercano. Los pilotos reaccionaron rápidamente, dispersándose para evitarlo. Más lejos, otro escuadrón disparó misiles Hellstrike. Estos misiles podrían causar daños significativos si impactan. Pero Arris batió sus alas, convocando una tormenta de viento carmesí. Los misiles se desviaron de su curso y chocaron entre sí con explosiones de fuego. Dentro de los Strike Fighters, objetivo perdido. La visión del piloto quedó obstruida por las llamas. El radar parpadeó. Interferencia. Las comunicaciones crepitaban con susurros escalofriantes. Un murmullo demoníaco se coló en su mente, paralizándolo de terror. Por un momento, se perdió. Entonces. El demonio viene. Evadir. Evadir. ¡Ah! Los gritos llenaron las comunicaciones. ¿Dónde estaban los otros luchadores? Al mirar el radar, el piloto vio a varios aviones amigos desaparecer de la pantalla. Al mirar hacia abajo, encontró varios restos en llamas que descendían en espiral, chocando contra edificios y encendiendo bolas de fuego con forma de hongo. ¿Dónde está el demonio hereje? Las comunicaciones quedaron extrañamente en silencio. Un miedo frío se apoderó de su corazón. Ya no pudo encontrar a Arris. Estoy aquí mismo, y un susurro infernal llegó a sus oídos. No de las comunicaciones, la comprensión lo golpeó como un ladrillo. Tragó saliva con fuerza y miró lentamente hacia arriba. El rostro grotesco y sonriente de Arris estaba presionado contra el cristal de la cabina. Se había aferrado al caza todo el tiempo, utilizándolo para evitar ser detectado. Antes de que el piloto pudiera reaccionar, una garra atravesó la cabina. Ninguna armadura ordinaria podría resistir la ira del demonio. Arris arrancó al piloto y lo aplastó hasta convertirlo en pulpa, arrojándolo a un lado. Luego dejó que el caza vacío cayera en picado. Auge. En ese momento, un disparo de cañón alcanzó a Arris. Por El Salvador. Otro caza se lanzó en picado a toda velocidad mientras su piloto gritaba desafío. Un ataque suicida con embestida. Arris se burló. Pequeña rata tonta. Batiendo sus alas, aceleró y chocó de frente. Chocar. El caza se desmoronó y se desintegró en escombros. En cuestión de momentos, Arris había masacrado a docenas de interceptores. Riendo maniáticamente, se deleitó con la carnicería. Mueran. Mueran todos ustedes, patéticos humanos. Podía sentir que su poder crecía. Entonces su risa se detuvo. Sus pupilas se encogieron. Porque vio al Salvador. Capítulo 196. Imposible. La visión de Arris se llenó con un puño dorado que se precipitaba hacia él. Él no lo podía creer. El llamado Salvador podía volar, y ya lo había alcanzado tan rápido. Cuando reaccionó y trató de esquivarlo, ya era demasiado tarde. Auge. El puño de Eren, crepitando con un rayo psíquico, se estrelló contra la cabeza de Arris, enviándolo a volar.
Ahora, con aún más fuerza impulsada por la fe, la energía psíquica de Eden invadió el punto de impacto, quemando continuamente el alma de su enemigo. Harris se estabilizó, mientras la sangre se espesaba manaba de su boca. Sus heridas aún crujían con un destello psíquico persistente. El dolor era insoportable. No era solo físico. Le quemaba el alma. El Salvador. Al ver que Eden estaba a punto de atacar de nuevo, Harris rápidamente levantó una mano, como si tuviera algo que decir. Eden lo miró fríamente. Unas últimas palabras. Yo algo. Déjame servirte. Lucharé por ti, moriré por ti. Harris mostró una expresión suplicante. Sabía que escapar ya no era una opción. Habiendo probado recientemente el poder, no estaba dispuesto a morir. Desde el intento de asesinato de su esposa, lo último que le quedó de coraje se había desvanecido, dejando solo un tirano paranoico y cobarde. Después de abrazar completamente el caos y transformarse en un demonio, incluso había perdido los últimos restos de su orgullo. Un sanguinario y cobarde de Korne. ¡Qué ridículo! Por eso, a pesar de toda su matanza, Korne no lo favoreció. Solo había recibido una minúscula porción del poder del dios de la sangre. Korne ni siquiera reconoció su existencia. Si Harris llegase algún día a la ciudadela de bronce, probablemente lo ejecutarían en el acto. Lo colgarían de los altos muros como un desgraciado, escupido por demonios. Eden permaneció en silencio. Harris se desesperó y continuó apresuradamente. Necesitas guerreros como yo, alguien que se encargue de las tareas incómodas. Dame una oportunidad. Haré lo que sea para ganarme tu compasión. Estaba dispuesto a humillarse, a rogar y a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Eden miró al cobarde sanguinario que tenía delante y sonriendo cálidamente. ¿Has oído la profecía, no? Quiero que esa profecía se haga realidad. Esa es mi única condición. Harris se quedó congelado. Entonces, la desesperación se instaló. Por supuesto, él conocía la profecía. El tirano del sector Goliat perecería en su trono. Así que eso fue todo. Eden no tenía intención de dejarlo vivir. Los ojos de Harris parpadearon. Una niebla de sangre surgió alrededor de su cuerpo demoníaco. Con un movimiento arrepentido, arrojó una niebla carmesí para oscurecer la visión de Eden, con la esperanza de lanzar un ataque furtivo. Pero Eden fue más rápido. Él había anticipado este movimiento. Atravesando la niebla de sangre, se abalanzó sobre Harris. Los dos se enfrentaron en el aire y su batalla provocó explosiones sónicas que recorrieron el cielo. Después de algunos intercambios más, Harris terminó un ataque e intentó huir. Esta vez no tuvo ninguna oportunidad. Pequeña rata astuta, ¿aún intentas escapar? Eden aceleró, agarró una de las alas demoníacas de Harris y tiró con todas sus fuerzas. Rugido. Harris luchó frenéticamente, sus agonizantes lamentos resonaron por toda la ciudad colmena. La carne y los huesos que sujetaban sus alas se partieron y un icor carmesí se derramó en el aire. ¡Rip! Eden arrancó el ala, arrojando los restos sangrientos hacia abajo. Luego agarró a Harris, que ahora estaba desequilibrado. No tienes a dónde correr. Con una potente patada, envió a Harris cayendo al suelo. Auge, el enorme cuerpo del demonio, acelerado por la gravedad, se estrelló contra la gran plaza de abajo. La piedra se hizo añicos bajo el impacto, formándose un enorme cráter de decenas de metros de ancho. Su sangre demoníaca se filtró entre los escombros. Maldito seas, Salvador, la sangre brotaba de la boca de Harris mientras luchaba por levantarse. Pero justo cuando se puso de pie, la artillería pesada de la Legión de la Tormenta desató el infierno. Decenas de cañones de gran calibre dispararon, arrojándolo de nuevo al cráter. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras de los bombarderos se alzaban sobre nuestras cabezas. Un escuadrón de bombardeo pesado Thunderstrike había llegado, lanzando misiles Hellstorm. El suelo tembló mientras bolas de fuego estallaban en toda la plaza. Harris yacía en el centro de un páramo humeante. Pero el bombardeo no se detuvo. Ola tras ola artillería de largo alcance. Misiles tácticos. Incluso las milicias obreras más desorganizadas dispararon morteros rudimentarios contra el tirano que masacró a miles de millones de personas. Harris se había convertido en el blanco de la ira de todos.
Él yacía allí, indefenso, mientras un bombardeo implacable caía sobre él. Después de incontables rondas de bombardeos, su otrora poderosa forma demoníaca quedó reducida a una cáscara carbonizada. El poder del caos se desvaneció de su cuerpo. Ya no podía regenerarse. Auge, otro obús tosco cayó directamente sobre su cabeza. El otrora poderoso gobernante de este mundo ahora yacía en el suelo, aferrándose apenas a la vida. Estaba completamente destrozado. No importaba lo poderoso que fuera un ser, si lo golpeabas suficientes veces, caería. Pero de repente la expresión de Harris se transformó en una de puro terror. Débilmente, susurró. Y no, y por favor, y desde arriba una figura dorada descendió, brillando como un meteoro. El cuerpo de Eden crepitó con un violento rayo psíquico, acelerándose mientras se lanzaba hacia su enemigo caído. Como una estrella fugaz de la ira divina. A este movimiento lo llamó. El cuervo alza el vuelo, no, espera, aniquilación de meteoritos. Justo antes del impacto, detuvo su descenso. En lugar de eso, desató toda la fuerza de su energía psíquica reunida sobre Harris. Un choque directo le habría destrozado sus propios huesos. Sería demasiado complicado recuperarse de ello. Es mejor terminar las cosas limpiamente. Una tormenta psíquica cataclísmica atravesó el cuerpo de Harris, aniquilando su forma demoníaca. Él yacía allí, retorciéndose como un cadáver desechado. Eden agarró al tirano destrozado y lo arrastró de regreso al palacio en ruinas, arrojándolo al trono mecánico medio derrumbado. Él había prometido cumplir la profecía. Durante 1000 años, la leyenda se había extendido por todo el sector Goliath. Incluso con algunos ajustes por parte de él, el concepto permaneció grabado en la mente de la gente. Harris tuvo que morir en su trono. Solo entonces Eden pudo tomar legítimamente el poder como salvador, sin resistencia. En el trono mecánico, la energía del caos de Harris se disipó. Su cuerpo demoníaco desapareció, revelando el tirano gordo e hinchado que alguna vez fue. En sus momentos finales, la mente de Harris se aclaró. La corrupción del caos se desvaneció por un segundo. Recordó todas las atrocidades que había cometido. Dios emperador, ¿qué he hecho? Las lágrimas cayeron de sus ojos. Había traicionado su fe. Pero ya era demasiado tarde. Sus crímenes fueron imperdonables. Débilmente, levantó la mirada hacia Eden, con los ojos llenos de desesperada esperanza. Salvador, ¿podrás restaurar este mundo? ¿Hacer que el sector Goliath vuelva a prosperar? Por supuesto. Eden respondió sin dudarlo. Luego, con la misma rapidez, clavó una gran espada dorada directamente en el pecho de Harris. La espada le atravesó el corazón, incrustándose profundamente en el trono que estaba detrás de él. Y así, Harris pereció en su trono. Eden se quedó en silencio por un momento. Luego, volviéndose hacia un guardia del trueno con un dispositivo de grabación, ordenó. Graba esto inmediatamente. Luego quémalo todo hasta convertirlo en cenizas. No quiero ninguna posibilidad de que este bastardo regrese. Pronto, las imágenes se difundieron por todo el planeta. El mundo vio. El Salvador, radiante como un ángel, de pie sobre el tirano muerto. Prometió la liberación. Luego lanzó un ultimátum final. Ríndete o serás aniquilado. Eden salió del palacio en llamas. Con el tirano asesinado, la guerra estaba prácticamente terminada. Y aún así y por alguna razón tenía un mal presentimiento. Capítulo 197. Eden sintió que algo andaba mal, aunque no podía determinar exactamente por qué. Como psíquico, ocasionalmente experimentaba extrañas premoniciones. A veces acertaban. Otras veces y no tanto. Todo era muy misterioso. Los psíquicos estaban profundamente conectados con la disformidad y eran capaces de detectar muchos cambios invisibles para los mortales comunes. Algunos, bendecidos o maldecidos con dones sobrenaturales, podían incluso prever el futuro a través de visiones. El propio Eden experimentó ocasionalmente visiones mientras dormía. La mayoría de ellos eran intensos. Como demonios de Slanesh participando en una orgía depravada y excesiva. Y de vez en cuando, esa silueta rosa aparecía, haciendo algo inquietante. Realmente estimulante. Esto era, desgraciadamente, normal.
Como gobernador imperial, ser acosado por cosas extrañas era parte del trabajo. Mientras su fe permaneció firme, pudo resistir. Si no, terminaría como Arris. Y no lo olvidemos. Técnicamente Eden era un adorador de Slaanesh. Con su estatus, él era al menos un elegido del caos. La única razón por la que no había sido arrastrado a horrores indescriptibles era porque su alma permanecía anclada en la luz dorada del emperador. Pero ni siquiera eso era una protección absoluta. Si alguna vez Slaanesh lo pillaba cometiendo un desliz, se convertiría en el juguete del príncipe oscuro. No es que estuviera demasiado preocupado. Mientras fueran solo sueños, podría tratarlos como entretenimiento gratuito. Aún así, Eden reflexionó. ¿Qué significaba esta premonición? ¿Era esa cosa andrógina y rosada que estaba tratando de atraparlo? No, eso no tenía sentido. Si Slaanesh realmente lo quisiera, el emperador intervendría. El problema tenía que estar en este planeta. Algo se sentía ahí mal. Sin dudarlo, Eden contactó al gran inquisidor de Villa a bordo del Dreamviewer, ordenándole que liderara las fuerzas de la Inquisición para investigar. Algo peligroso acechaba. La Inquisición actualmente tenía varias docenas de marines espaciales mejorados genéticamente bajo su mando, y el propio de Ville se había sometido a aumentos de guerrero trueno, lo que lo hacía casi tan poderoso como un Adeptus Custodes. Para mayor seguridad, Eden asignó a la mitad de los guardias del trueno para ayudar con la investigación. Solo después de dar estas precauciones se sintió un poco tranquilo. Eden caminó hacia el balcón del gran salón, con vista al lejano campo de batalla. Se dirigió a Taco, el ministro de guerra. ¿Cómo avanza la ocupación? Taco escaneó rápidamente su placa de datos, resumiendo los informes de batalla. El Distrito Real y aproximadamente un tercio de las zonas clave de Uperibe están bajo nuestro control. Las fuerzas de la Legión de la Tormenta continúan avanzando a través de los sectores restantes. En cuanto a la colmena inferior, nuestras tropas aún no han entrado. Eden asintió. Esto ya era un progreso rápido. Después de todo, esta enorme ciudad colmena cubría la mitad de un continente y se elevaba a decenas de kilómetros de altura. Su verdadero tamaño era inconmensurable. Esta única colmena albergaba casi 10.000 millones de personas, una población muy superior a la población total de Urt. Y ese fue solo el recuento oficial. La colmena inferior y la subcolmena estaban llenas de refugiados no registrados, asentamientos olvidados y aquellos que se habían colado en el sistema. La población real era mucho mayor. Arris había llegado a controlar un ejército permanente de casi 1.000 millones de soldados, pero incluso con tales números, había gobernado solo mediante una represión brutal. Apenas pudo conservar la colmena superior y las zonas principales de la colmena inferior. Los niveles más profundos, sin ley. Si no hubiera sido por la crueldad de Arris, la desesperación de la gente por la liberación y el culto al Salvador largamente preparado en Eden, sus 1,5 millones de soldados de Ur no habrían tenido ninguna posibilidad de conquistar este mundo. No importaba cuán poderosas fueran sus fuerzas. En un sistema caótico y colapsado, habrían sido tragadas como una gota en el océano. Pero ahora esos guerrilleros rebeldes eran su gente. Años de sufrimiento y fe los habían forjado como fieles seguidores del Salvador. La mirada de Eden cambió. Un escuadrón de bombarderos Thunderstrike rugió hacia la última fortaleza antiaérea en Uperibe. Su aproximación fue cubierta por bengalas de contramedida, lo que les permitió ponerse dentro del alcance. Auge, una ola de bombas de racimo detonó en el aire, dispersando cientos de municiones más pequeñas. La defensa antiaérea fue destruida. Taco informó inmediatamente. Salvador, la última zona antiaérea en la colmena superior ha sido destruida. El tejedor de sueños ahora puede descender. Eden miró hacia arriba. Un buque de guerra dorado, parecido a un palacio, emergió sobre la ciudad colmena. El tejedor de sueños. Hasta ahora, solo las tropas de élite habían participado en la batalla, centrándose en asegurar el distrito real y las ubicaciones clave de la colmena superior. Ahora que las defensas aéreas fueron eliminadas, la fuerza total de la invasión pudo comenzar. Los barcos de transporte se lanzaron desde el vientre del buque de guerra, inundando el cielo. Cientos de estos enormes transportadores, cada uno de cientos de metros de largo, comenzaron a descender. Estos barcos transportaban
Más de 10 millones de tropas de la Legión de la Tormenta. Cientos de miles de funcionarios gubernamentales. Decenas de miles de tecnosacerdotes y aprendices. Decenas de miles de sacerdotes de la eclesiarquía. Eden esencialmente había trasladado la mitad de la corte imperial a este planeta. Estas personas le ayudarían a establecer el control sobre el capital del sector y expandirían gradualmente su dominio por todo el sector. Fue un proceso largo. Lo cual significaba que se quedaría allí durante mucho tiempo. Mientras los transportes descendían, los sistemas de transmisión de la ciudad colmena se activaron. La imagen del Salvador llenó cada pantalla, resonando en todas las ciudades colmena. Colmena Inferior Distrito de Administración Central. Este era el corazón de las fuerzas represoras. Sirvió tanto como centro de comando militar como residencia de funcionarios de alto rango. Lo más importante es que albergó innumerables cámaras de tortura y prisiones. Toda orden de ejecución, toda directiva de purga, se originó aquí. Durante décadas, este lugar había sido una pesadilla para la gente. Incluso sin rebelión, los funcionarios inventaron excusas para matar civiles solo para apaciguar a Harris. Simplemente para demostrar su lealtad. Incluso su mal humor podía llevar a ejecuciones masivas. Una simple firma en una lista. Otra masacre. Esto fue un infierno para el pueblo. Pero ahora, con la llegada del Salvador, la ira de los oprimidos estalló. Quemarían este infierno hasta los cimientos. San Francisco y el señor de la guerra Brown lideraron a los rebeldes en un asalto total. Las fuerzas represivas se replegaron ante la furiosa ofensiva. Pronto, los rebeldes tomaron por asalto la avenida central. Y se congeló. Elevándose decenas de metros de altura, un enorme holograma de Tyrant Harris se alzaba sobre ellos. Su imagen los fulminó con la mirada, mirándolos fijamente al alma. Esta fue la exhibición icónica de la ciudad. Los altavoces del holograma cobraron vida y repitieron sus decretos de mano de hierro. Desafiar a tu gobernante es traición, imperdonable. La matanza es la base del orden. No hay traición. Durante décadas, esta aterradora imagen quedó grabada en la mente de la gente. Ahora, enfrentados una vez más, los rebeldes vacilaron. Algunos temblaron de miedo. La moral se desplomó. Peor, de repente, de los edificios circundantes aparecieron decenas de tanques blindados que los rodearon. Fran y Brown intercambiaron miradas. Mierda. Cayeron en una trampa. Capítulo 198. Vaya. 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 Enormes tanques avanzan ruidosamente, aplastando el pavimento bajo sus huellas. Estos eran los tanques superpesados Poison Fan Garrus Mk-3. Cada una de estas monstruosas máquinas de guerra medía casi 5 metros de altura y estaban armadas con cañones Poison Fan de alto calibre y múltiples emplazamientos de ametralladoras pesadas. Cada tanque Poison Fan era una fortaleza andante, capaz de aniquilar por sí solo a un batallón enemigo entero. Dondequiera que aparecieran, seguía la destrucción. Manzanas enteras de la ciudad habían quedado reducidas a escombros bajo sus bombardeos. La gente llegó a temerles porque los consideraban los demonios de acero de la guerra. Ahora, las fuerzas rebeldes se encontraron completamente rodeadas por estos demonios de acero. Peor aún, no había cobertura. No hay ningún lugar donde correr. La desesperación se apoderó de sus corazones. Por un breve momento, nadie supo qué hacer. Clic, clic, los tanques Poison Fan ajustaron sus cañones, apuntando directamente a los rebeldes. Los cañones oscuros y abiertos de los cañones principales los miraban como los ojos de un diablo. Auge. Un cañón colmillo venenoso se disparó y cayó en medio de las filas rebeldes. La explosión envió metralla volando en todas direcciones. Los que estaban más cerca de la explosión desaparecieron en un instante, hechos pedazos ensangrentados. Los que estaban más lejos se desplomaron, gritando de agonía mientras los fragmentos irregulares desgarraban la carne y los huesos. Decenas de proyectiles cayeron sobre la formación rebelde. ¡Ah! Los gritos de los moribundos llenaron el aire. El terror se extiende entre las filas. Con el imponente holograma del tirano vigilándolos y los imparables tanques atacándolos, los rebeldes comenzaron a dispersarse. Parecía un castigo divino. El castigo del tirano por su traición. Algunos incluso decidieron huir.
Auge, una repentina explosión sacudió la calle. Uno de los tanques superpesados estalló en llamas y su carcasa metálica humeó en ruinas. En un balcón con vista a la calle, un hombre enorme, con el torso desnudo, sostenía un lanzacohetes humeante. Era marrón. Hacía unos momentos, había disparado una bala antitanque, impactando al Poison Fan directamente en el cañón. El tanque había detonado desde dentro. Braun tenía un instinto extraordinario para la batalla y siempre encontraba formas inesperadas de destruir al enemigo. Él solo había aniquilado pelotones blindados enteros en batallas pasadas. Por eso ascendió tan rápidamente como líder de la rebelión. Algunos susurraban que algún día podría convertirse en una nueva leyenda del imperio. Por un breve momento, el campo de batalla quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a los restos en llamas del tanque superpesado. Un momento después la esperanza reavivó. Los demonios de acero no eran invencibles. Braun alzó la voz con un rugido atronador. Por El Salvador. Su grito resonó por las calles. Uno a uno, los rebeldes se unieron al cántico. Por El Salvador. Su miedo se desvaneció y fue reemplazado por un renovado de lucha. Cargaron hacia adelante una vez más, avanzando hacia el corazón de la avenida central. De los edificios circundantes surgieron artilleros rebeldes, armados con armas antitanque. Vaya. 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 Varios tanques Poison Fan fueron alcanzados y destruidos por fuego concentrado. Auge. Braun disparó otro cohete, derribando otro tanque. Pero mientras se agachaba para recargar, una terrible sensación de peligro lo invadió. Sus instintos gritaron. Sin dudarlo, activó su mochila propulsora y se lanzó al aire. En el momento en que se movió Auge, una lluvia de proyectiles de artillería destruyó el balcón en el que se encontraba. Todo el edificio se derrumbó en escombros. Aunque había escapado a tiempo, el radio de la explosión fue amplio. La metralla llenó el aire y se precipitó hacia él. En una fracción de segundo, Braun activó un dispositivo en su muñeca. Un débil escudo de energía apareció, desviando los fragmentos mortales. Maldita sea, eso estuvo cerca. Exhaló con fuerza. No era la primera vez que se encontraba en un momento de vida o muerte. Pero eso nunca impidió que su corazón latiera con más fuerza. Gracias al Salvador por el escudo energético. Estos generadores de campos de fuerza habían sido entregados a los rebeldes por los santos. Aunque simplificados y producidos en masa, salvaron vidas. Aunque tenían una duración limitada y debían activarse manualmente, seguían siendo herramientas de supervivencia invaluables. La mayoría de las tropas de asalto de élite ahora estaban equipadas con ellos. Braun y sus tropas de choque presionaron su ataque contra los tanques restantes. Pero eran demasiados. Las fuerzas represivas lanzaron una contraofensiva, apoyadas por sus vehículos blindados. Los rebeldes se vieron obligados a retroceder. Habían estado muy cerca de abrirse paso, pero ahora estaban siendo rechazados paso a paso. Peor aún, estaban rodeados. No había escapatoria. Braun observó cómo el enemigo estrechaba su cerco. Sus manos se apretaron en puños. El enemigo era demasiado fuerte. Sobre ellos, el imponente holograma de Tyran Tarris se alzaba sobre el campo de batalla. Un espectro silencioso y burlón. Parecía reírse de su estúpido desafío. Incluso el holograma permaneció intacto. Braun había ordenado a sus tropas que destruyeran el sistema de proyección. Pero estaba protegido por múltiples escudos de energía. Sus ataques habían sido inútiles. Detrás de la línea del frente del enemigo, dentro de un vehículo de comando fuertemente blindado, un oficial de alto rango, gordo y presumido, descansaba cómodamente, observando cómo se desarrollaba la batalla. La victoria estaba asegurada. Los rebeldes habían caído en su trampa. Ya estaba pensando en cómo reclamar el crédito ante Lord Harris. Él había ejecutado personalmente a oficiales cobardes. Había desplegado los colmillos venenosos sin dudarlo. Él sería quien erradicaría la mayor fuerza rebelde de la ciudad. Con un movimiento perezoso de su mano, emitió su siguiente orden. Ordene una carga completa. Que los comisarios ejecuten a cualquiera que dude. Las tropas de represión estaban desmoralizadas y cansadas de esta guerra. Les faltó la voluntad de luchar.
Pero el miedo podría impulsarlos hacia adelante. Y así, bajo amenaza de ejecución, los soldados imperiales cargaron. Los rebeldes se desplomaron aún más y perdieron una cuarta parte de sus fuerzas en apenas minutos. La victoria estaba asegurada. El funcionario gordo sonrió. Tomó su comunicador personal y se preparó para informar su éxito. Pero, no hubo respuesta. Él frunció el ceño. Pero después de un momento, se relajó. El tirano probablemente estaba ocupado. Quizás entregándose a sus placeres. Podía esperar. En el campo de batalla los rebeldes lucharon desesperadamente. Pero estaban perdiendo terreno. Pero a pesar de todo, se aferraron a la esperanza. Oraron por la llegada del Salvador. Recordaron las palabras del Códice Sagrado. En la hora más oscura, mantén la fe y el Salvador aparecerá. Brown se reunió con Fran, el santo. Lo miró con la voz llena de duda. Santo, ¿crees que aún podemos salvarnos? Fran abrió lentamente los ojos. Hacía unos momentos había recibido un mensaje de la red de la colmena. Se volvió hacia Brown y se acercó con firmeza. Sí. Todos nos salvaremos. En el momento en que sus palabras cayeron, la plaza central cambió. El imponente holograma del tirano parpadeó. Su voz se distorsionó estáticamente. El aire se llenó de un ruido estridente y antinatural. Por primera vez, ambos bandos dejaron de luchar. Dreamweaver había pirateado el sistema de transmisión. Una nueva imagen apareció en el holograma. Los himnos del Salvador resuenan por toda la ciudad. Dentro de su vehículo blindado, el funcionario gordo quedó congelado. Su rostro engreído se retorció de horror. No. Esto es imposible. Agarró a su comandante y lo sacudió violentamente. Destrúyelo. Ahora. Los tanques Poison Fan ajustaron sus cañones, apuntando al proyector holográfico. Vaya. 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 Ellos dispararon. Capítulo 199. BZZZZ. El campo de energía protector alrededor del proyector holográfico parpadeó y tembló bajo el implacable bombardeo. Los pequeños generadores de campo de fuerza, destinados a proteger el dispositivo, nunca fueron diseñados para soportar fuego de artillería pesado y sostenido. Saltaron chispas de la maquinaria en la base del proyector. El campo de energía se atenuó. Una descarga más y colapsaría por completo. Una ronda más de fuego y estará acabado. Dentro del vehículo de comando blindado, un oficial de alto rango miraba fijamente la proyección parpadeante, con sus ojos inyectados en sangre abiertos por la desesperación. Sus manos temblaban mientras observaba la imagen imposible que se transmitía. Harris, muerto, se desplomó en su trono. Él se negó a creerlo. No, Lord Harris no puede estar muerto. Esto debe ser y algún truco. Algún engaño traicionero. Seguía repitiéndolo en su mente, tratando de convencerse a sí mismo. En la plaza central los rebeldes. Las tropas de represión. Todo el mundo se quedó mirando en estado de shock la transmisión. Habían orado incontables veces por la muerte del tirano. Pero ahora que lo veían con sus propios ojos, les parecía irreal. El campo de batalla se congeló. Nadie se movió. Nadie atacó. Todas las miradas estaban centradas en la imagen holográfica. Por un breve momento, el único sonido fue el golpeteo de la artillería contra el proyector protegido. Cuando el humo se disipó, los tanques Poison Fan prepararon su salva final para destruir el dispositivo por completo. Pero entonces la imagen cambió. Una nueva figura apareció en la pantalla: Eden Grant. Vestido con una brillante armadura dorada, coronado con un halo radiante de fuego divino y con alas angelicales de luz que se extienden desde su espalda. Detrás de él, el cadáver sin vida de Harris permanecía desplomado en el trono. Su mirada profunda recorrió el campo de batalla. Una mirada de autoridad divina. Entonces, se oyó una voz. Es el Salvador. La multitud estalló. Luego, volvió a quedarse en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla, esperando las palabras de su profetizado libertador. Eden habló, su voz llevaba el peso del destino. Harris, el tirano, ha muerto. Una ola de conmoción recorrió el campo de batalla. Declaró este mundo liberado. Sus palabras resonaron por todo el planeta y fueron transmitidas por todos los dispositivos de transmisión.
Luego lanzó un ultimátum. A los soldados del ejército del tirano. Depongan las armas. Busquen misericordia mientras aún esté disponible. Y finalmente, su decreto final. Alégrense, habitantes de Matirá. Su sufrimiento ha terminado. La plaza estalló en vítores. Las lágrimas corrieron por los rostros endurecidos de los guerreros. Gritaron su nombre, liberando años de sufrimiento y rabia reprimidos. Y luego se sumaron más voces. Los mismos vítores resonaron desde lejos. La transmisión se había extendido a todos los principales centros de población del planeta. El mundo entero había escuchado el mensaje. El mundo entero había visto la prueba. Y ahora el mundo entero celebraba su libertad. Las tropas antidisturbios, los soldados del régimen de Harris, se miraron unos a otros. La incertidumbre se extendió. Cada vez más personas dejaron caer sus armas. Dentro del vehículo de comando, el alto oficial gritaba furioso. ¿Por qué no disparan? Se volvió hacia el comandante. Ordene a los cañones que destruyan ese maldito holograma, ahora. La voz del comandante tembló. Las tripulaciones de artillería se niegan a disparar. Entonces ejecútenlos. Los comisarios también se niegan, señor. Creen que Harris está realmente muerto. Silencio. Solo los rugidos de celebración de la multitud llenaban el aire. Los oficiales de alto rango dentro del centro de comando palidecieron. Ellos entendieron su riqueza, su poder, sus propias vidas habían dependido del régimen de terror de Harris. Y ese reinado terminó. Incluso si, por algún milagro, Harris no estuviera realmente muerto, no importaría. Porque su gobierno se basó en el miedo. Y ese miedo simplemente se derrumbó. A través de las transmisiones de seguridad, el oficial de alto rango lo vio. Las tropas antidisturbios se habían rendido completamente. Incluso los comisarios, que antes ejecutaban a los desertores, ahora apuntaban sus armas contra los oficiales leales que se negaban a rendirse. El funcionario se desplomó en su lujosa silla adornada con joyas. Su cuerpo gordo temblaba. Cerró los ojos con fuerza mientras susurraba para sí mismo. Se acabó todo, él lo sabía. Los soldados podrían rendirse y salvarse. Pero él, como ejecutor de alto rango, estaba condenado. Los soldados que una vez comandó pronto volverían sus armas contra él. Sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo estaba mal. Poco a poco, se giró. Y los sirvientes. Sus ayudantes personales. Tenían odio en sus ojos. Y sus manos alcanzaron sus armas. ¿Qué estás haciendo? Él gritó. Estás traicionando a Lord Harris. Presa del pánico, cogió su pistola. Pero en su terror, él tropezó. El arma se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Él miró hacia arriba y vio las bocas de los rifles láser apuntándole. Maldita sea. Sus intestinos se aflojaron. Sus piernas cedieron. Zap. 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 Los rayos escarlata perforaron la carne, quemando en cambio a los sirvientes. El oficial al mando disparó primero, matándolos antes de que pudieran apretar el gatillo. Bien hecho. Balbuceó el funcionario, intentando recuperar la compostura. De esos traidores merecían morir. Pero el comandante se volvió hacia él. Las lágrimas brotaron de sus ojos hundidos. Ya hemos perdido, se acabó. Se llevó el arma a la barbilla. Adiós, señor. Borrar. Su cuerpo sin cabeza se desplomó. El funcionario gritó. Él tomó un arma para terminar con su propia vida. Pero dudó. Él no pudo hacerlo. Momentos después los rebeldes irrumpieron en el vehículo de mando. Él y sus compañeros oficiales leales fueron arrastrados a la plaza. Se vieron obligados a arrodillarse ante el pueblo que habían oprimido. Lloraron y pidieron misericordia. Pero sus crímenes fueron imperdonables. Se hizo justicia. Y tardó horas. Dentro de su centro de mando temporal, Eden revisó los informes de batalla. Una vez finalizada la transmisión, los informes de rendición comenzaron a llegar. Casi todo el ejército de Harris había depuesto las armas y suplicado clemencia. El planeta era suyo. Y luego, una oleada de energía divina lo inundó. Millones.
Decenas de millones. 100 millones. 300 millones de unidades de energía de fe. Su núcleo de poder divino había ascendido una vez más. Ahora podría expandir su influencia a través de múltiples mundos. Pero antes de que pudiera saborear su victoria, llegó un mensaje de Deville. La Inquisición había encontrado un bastión cultista. Estaban realizando un ritual. Un ritual aterrador. Capítulo 200. En las profundidades de la superficie, la base de investigación subterránea se extendía enorme como una ciudad subterránea. Un lugar envuelto en oscuridad y tabú, sus pasillos estaban bordeados de espeluznantes runas de color rojo sangre. Esta instalación pertenece al sabio biotécnico de túnica negra, Agur, un maestro de la tecnología prohibida del caos. Fue responsable de crear guerreros poderosos para el tirano. A lo largo de los años, miles de millones de personas han perecido entre estos muros. Todos los sujetos de prueba traídos aquí primero tuvieron que soportar un brutal combate de gladiadores. Los sobrevivientes serán sometidos a una serie de crueles modificaciones quirúrgicas antes de ser arrojados a los charcos de sangre para recibir la llamada bendición del dios de la sangre. Sin embargo, las posibilidades de supervivencia eran casi inexistentes. E incluso aquellos que sobrevivieron ya no podrían ser considerados humanos. Eran conocidos como guerreros sedientos de sangre, bestias de guerra sin mente, carentes de racionalidad. Pero ahora, el mecanicista de túnica negra Agur ya no estaba satisfecho simplemente con crear guerreros del caos. Tenía una visión más grandiosa. Túneles subterráneos. Deville ojeó los informes de inteligencia obtenidos mediante interrogatorios, con los ojos ardían de furia. Estos malditos herejes deben ser juzgados. El mecánico herético Agur estaba realizando un ritual extremadamente peligroso dentro de la base. Si no intervenían pronto, podría convocar una fuerza del caos aún mayor. Tuvieron que entrar y detener el ritual a toda costa. ¿Ya encontramos la entrada? La voz firme del duque resonó. Los ángeles del vacío habían sido enviados por el Salvador para ayudar al tribunal. Antes de que Deville pudiera responder, Puru murmuró vagamente. Deberías estar por aquí, sostenía la pierna de una bestia mutante carmesí desconocida, que había sido asada a fuego medio por llamas psíquicas. La criatura había intentado una emboscada desde las sombras, solo para ser incinerada. Con el casco retraído, Puru desgarró la carne de la bestia con un crujido, masticando ruidosamente. Una mirada de satisfacción se amplía por su rostro. Esto sabe bien. Aunque está un poco contaminado por la corrupción del caos. Definitivamente influenciado por la base de investigación. Tragando la carne, Puru extendió casualmente la pierna de la bestia asada hacia Duque. Oye, viejo Duque, ¿quieres comer algo? Como autoproclamado gourmet del equipo, siempre estaba ansioso por compartir su comida. Duque miró la pata carmesí de la bestia, todavía goteando y manchada de contaminación, y frunció el ceño. No, gracias. Él prefería mucho más el sabor de los hongos. La mayoría de los ángeles del vacío eran vegetarianos por elección. Por supuesto, consumían carne cuando era necesario, pero puramente para reponer energía. Jefe, ¿podemos probar un poco también? Detrás de Puru, un imponente guerrero conocido como Big Barrel miraba la pierna de la bestia asada con ojos ansiosos. Si a su jefe le gustó, seguramente valió la pena intentarlo. Puru le sonrió a Big Barrel y le entregó la pierna. Big Barrel, ¿de verdad que aprecias mi exquisito gusto? Estrictamente hablando, Big Barrel no era un verdadero ángel de guerra. Había sido modificado genéticamente utilizando una semilla genética especial derivada del propio Puru, heredando el mismo rasgo devorador. Como sus números eran demasiado pocos para formar un capítulo independiente, fueron asignados temporalmente a los ángeles de guerra, actuando como agentes libres dentro de las filas. Según El Salvador, estos marines espaciales tipo devorador algún día se convertirían en un subcapítulo multifuncional especial. Deville continuó buscando en los mapas. Los principales túneles de transporte de la base de investigación habían sido destruidos desde dentro, lo que los obligó a buscar una entrada alternativa. Sin embargo, sin información precisa ni una red psíquica, localizar una entrada oculta estaba resultando difícil. De repente, Puru sintió algo. Le dio una palmadita en el hombro a Deville. Hermano, olvídate del mapa. Encontré una manera de entrar.
Su sistema digestivo mejorado había descompuesto la carne mutante, extrayendo fragmentos de memoria de sus feromonas. Esto le permitió recuperar parcialmente el conocimiento del mutante, incluido el acceso a la base de investigación. Bajo la dirección de Puru, Deville lideró a 100 marines espaciales y guardias del trueno de élite a través de los túneles laberínticos. Aniquilaron hordas de mutantes carmesí, pisoteando sus cadáveres mientras avanzaban. Finalmente llegaron a un enorme desagüe de aguas residuales. El hedor a sangre era abrumador. Puru señaló una tapa de drenaje de aleación sellada. Entraremos por aquí. Mientras hablaba, colocó casualmente una gran carga de fusión sobre la cubierta de metal. ¡Bip! La carga de fusión se activó, liberando múltiples rayos de energía sobrecalentada. Un rayo se desvió de su curso y estuvo a punto de alcanzar a Puru, quien lo esquivó justo a tiempo. Maldita tecnología barata. Sabía que la chatarra de Kaul no era fiable. Puru maldijo. Ya estaba planeando usar esto como excusa para exigirle a Kaul que le construyera una tostadora personalizada. El duque, de pie a cierta distancia, murmuró. Puru, las instrucciones indican claramente que hay que mantenerse al menos a 3 metros de distancia al usarlo, ¿entendido, viejo duque? La próxima vez lo haré bien. Puru cerró de golpe su casco. Levantó su volter y disparó una ráfaga de rondas explosivas hacia la tapa del drenaje parcialmente derretida, ampliando la abertura. Finalmente, dio una potente patada, haciendo que la debilitada tapa de metal se derrumbara. Hizo un gesto grandiosamente. Después de ustedes, caballeros. Deville asintió y lideró la carga, el resto de los guerreros lo siguieron en silencio. Puru se quedó atrás para cubrir la retaguardia. Antes de entrar, golpeó el casco de Big Barrel con un suspiro. ¿Eres un maldito cerdo de Takar? ¿Cómo es que comes más que yo? Big Barrel estaba en ese momento metiendo en su boca una criatura con tentáculos que se retorcían. Los apéndices viscosos se agitaron desesperadamente mientras desaparecían por su garganta. Ruidos apagados. Se tragó a la criatura entera y metió la mano en su mochila de almacenamiento para sacar otra, esta vez, una bestia con tentáculos que chillaba y se retorcía. Jefe, ¿quiere probarlo? Está muy bueno. ¿Y lleno de nutrientes verdadero? Puru estaba intrigado. Guárdame una. Experimentaremos con recetas más tarde. Con esto, se zambulló en el túnel de alcantarillado detrás de los demás. Entiendo. Big Barrel metió la criatura con tentáculos nuevamente en su mochila. Su servoarmadura fue modificada a medida, más ancha que la armadura estándar de War Angel y equipada con compartimentos de almacenamiento sellados. Parecía un marine espacial regordete. Hora de trabajar. Big Barrel cargó su volter y corrió tras Puru. Mientras corría por los túneles oscuros, una luz apareció delante. Salió del túnel de alcantarillado y cayó en un enorme depósito de aguas residuales. La piscina tenía más de 2 metros de profundidad y el agua le llegaba al pecho. Al levantar la vista, vio al escuadrón muy por encima. Las fuerzas de Deville habían utilizado mochilas propulsoras para alcanzar una plataforma elevada situada a unos 500 metros de altura. Justo cuando Big Barrel estaba a punto de activar su propio paquete de salto, una ola masiva surgió desde abajo. Rugido, un monstruoso pez de color rojo oscuro, de casi 4 metros de largo y con 3 patas, surgió del agua. Sus enormes fauces, bordeadas de colmillos afilados, se aferraron al casco de Big Barrel y lo arrastraron hacia abajo. La bestia mutante había absorbido altos niveles de la energía matadora de Korn y de las aguas residuales contaminadas. Bajo el agua, era mucho más fuerte. Sedimentos de color óxido se agitaron y oscurecieron la superficie. Segundos después, silencio. Entonces, un destello de luz brilló bajo el agua. El pez mutante flotó boca arriba, con los zarcillos de relámpago psíquico carmesí aún crepitando a su alrededor. Nada mal. Big Barrel se puso de pie, arrancó una aleta de pez y la metió en su mochila de almacenamiento. Luego encendió su mochila propulsora. Auge. El agua salpicó mientras su corpulenta figura se elevó hacia el cielo. Jefe, voy en camino. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela.
Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.